Ahí está grabando. Bueno, no vamos a volver a repetir lo que dijimos anteriormente, pero bueno, estábamos hablando de lo que es un ente, me han dicho que era el sujeto de la contabilidad, y cómo se clasificaban los entes según determinados criterios, que me dijeron podían ser públicos, privados, unipersonales, colectivos, según la actividad que ejercían en servicios, comerciales, industriales, etc. Pero bueno, ¿alguna duda con respecto a ente? No. ¿Vieron algo del tipo societario de los entes? ¿Llegaron a ver algo de eso, Franco? Los tipos de sociedades vimos. ¿Cómo, Fede? Los tipos de sociedades vimos. Claro. SRL, Una sociedad anónima. SRL, una sociedad anónima, una sociedad Sociedad colectiva. Muy bien. Bueno, ahora en el trabajo práctico vamos a profundizar un poco en esas cuestiones. Bien. Todos tienen esta guía, ¿no? Sí, profe. Sí. Perfecto. El trabajo práctico 1 trata, bueno, sobre organizaciones que estuvimos viendo recién, y los contenidos teóricos que tienen que tener para este trabajo práctico son los que vieron ayer en la clase con Paula, que están dentro de la unidad 1 del programa. Como les decía ayer, que les adelantábamos en la presentación, lo que necesitamos saber para poder desarrollar estos trabajos prácticos es conocer bien qué es un ente, los distintos tipos de entes que puedan existir, las diferencias que hay entre cada uno de los distintos tipos de entes, y conocer los usuarios de la información contable y los distintos tipos de informes contables que se pueden confeccionar para los distintos tipos de usuarios. Pero bueno, vamos a arrancar por entes. Como ustedes dijeron que era el sujeto de la contabilidad. En el caso 1 tenemos las características especiales de cada tipo de ente. ¿Qué nos dice la tarea? Clasificar los entes enunciados a continuación en función de las actividades, de la actividad desarrollada, es decir, de su objeto, el ánimo de su creación, es decir, el objetivo de los propietarios al constituirlo, indique cuáles son las principales características de la forma jurídica adoptada, es decir, si es una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad colectiva, qué tipo de responsabilidades tienen los socios ante alguna eventualidad, y lo que nos dice que podemos hacer búsquedas en internet para resolverlo y demás, tanto en la Ley General de Sociedades, en la Ley de Cooperativas, en estatutos empresariales, etc. La idea, por ahí, ya con los conocimientos que tienen de la clase de ayer y la introducción teórica, perdón, que no quedó grabada, hicimos en la primera hora de clase, tienen los conocimientos suficientes como para poder abordar este trabajo práctico. La idea es que chusmen, no les vamos a pedir que lo sepan, ni mucho menos, pero de que existe una ley general de sociedades, regula los distintos tipos de sociedades comerciales que existen, y de otros tipos de sociedades también, los estatutos de las empresas. Seguramente ayer vieron algo de los estatutos de las empresas, ahora vamos a ver algo de los trabajos prácticos, y que hay una ley de cooperativas. Como os dije al principio, ustedes no van a ser los que confeccionen la información contable, sino que eso lo va a hacer un contador, pero lo que necesitamos es que ustedes sepan interpretar esa información para que puedan tomar decisiones. Pero en este caso lo mismo, no le vamos a pedir que sepan al pie de la letra estas leyes o los estatutos y demás. Así necesitamos que sepan que existen, y si tienen alguna duda, saber que pueden consultar en este tipo de recursos. Más que nada también para su independencia profesional el día de mañana. También les va a servir para algunas materias que tengan a lo largo de la carrera. Tenemos, por ejemplo, en el caso A,
un hotel que se llama La Comarca, nos dice que es una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Respecto a lo que nos pide el trabajo práctico, nos pide que clasifiquemos los entes en función de su actividad desarrollada. Bueno, ¿cuál sería la actividad de la empresa A? Ofrecer servicios de alojamiento. Bien. En realidad, en principio sería, según la clasificación que vimos hoy, es un ente de servicio. Después, sí, podemos ampliar, al ser un hotel, el servicio de alojamiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Acá estamos haciendo lo mismo que hicimos recién en la primera media hora de clase, que fuimos viendo los distintos parámetros para clasificar los distintos tipos de entes. Es el mismo repaso, pero con ejemplos de entes particulares. Por ejemplo, la empresa A, si yo tengo que clasificarlo según su carácter jurídico, la empresa A, el ente A, perdón, ¿es un ente público o es un ente privado? Privado. Privado, muy bien. Según el tipo de actividad, ¿es un ente comercial? ¿Es un ente industrial? ¿Es un ente de servicio? ¿Es un ente, una financiera? ¿Un ente deportivo? ¿Qué sería? De servicio. De servicio. Servicio, estamos de acuerdo, que dijimos recién que prestaba el servicio de alojamiento. Muy bien. Según su ánimo de lucro, que hoy habían dicho que una de las clasificaciones de los entes era según su ánimo de lucro. ¿Qué tipo de ente sería este? Con fines de lucro. Bien, con fines de lucro, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué con fines de lucro? Bien. Otra clasificación más pueden decir, bueno, al ser un ente privado, es una sociedad individual o colectiva. 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 Y dentro de la sociedad colectiva es una sociedad comercial, que está dentro de la Ley General de Sociedades. Dentro de esa clasificación, ¿qué tipo de ente, qué tipo de sociedad es? Sociedad de responsabilidad limitada, ¿o no? Muy bien, es una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Cuando decimos que es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué estamos diciendo con que es una sociedad de responsabilidad limitada? La responsabilidad se limita al capital aportado. Muy bien, Fede, muy bien. La sociedad se limita al capital aportado, es decir, si uno tiene un derecho para con este ente, no puede acudir al patrimonio de los socios, sino que el socio se va a hacer responsable hasta el monto capital que aportó para constituir esa sociedad. Después la sociedad, los socios en realidad, su responsabilidad es limitada hasta ese monto, por ponerle una cuestión numérica o monetaria. Después de eso ya el socio no se hace responsable de cualquier deuda que pueda llegar a tener la empresa en caso de contingentes. El caso B, Buquebús Sociedad Anónima. Dijimos hoy, según el carácter jurídico, ¿qué tipo de ente es Buquebús Sociedad Anónima? Privado. Privado. Privado, muy bien. Según su actividad, De servicios. Transporte. bien. Servicios, ¿qué tipo de servicio? Transporte, ¿qué tipo de transporte? Marítimo no, porque va por el río, tengo entendido que va a Buquebús. Fluvial, ¿no? Claro, muy bien, no me salía esa Bien. palabra. Muy bien. ¿Qué otra clasificación? Según la cantidad de participantes, ¿qué tipo de ente es? Es una sociedad anónima. anónima. Según la cantidad de participantes, ¿es un ente individual o es un ente colectivo? Colectivo. Colectivo.
y es una sociedad ¿de qué tipo? Anónima. Con fines Anónima. de lucro. Y la sociedad anónima tiene fines de lucro, muy bien. ¿Y qué significa que sea sociedad anónima? Pues me dijeron que... Tiene el capital. Ah, ¿Cómo, Fede? no iba a hablar otra persona. Que está dividida en acciones. Su capital, una clasificación de la sociedad anónima, y puede ser que su capital esté compuesto por acciones. ¿Qué más? Respecto a su responsabilidad, ¿qué responsabilidad tienen los accionistas? ¿Limitada o Limitada, ilimitada? aportada también. Limitada. Limitada. Muy bien, tienen una responsabilidad limitada. Y es de directorio y asamblea. Bien, tiene un directorio, tiene asambleas. ¿Qué más me pueden decir de la sociedad anónima? Y que el capital se conforma con aportes que hacen los socios, que todos tienen igual valor. ¿Y cómo se llaman los socios en una sociedad anónima? Accionistas. Accionistas, muy bien. La sociedad anónima, su capital está compuesto por acciones. Los socios de esa sociedad anónima se llaman accionistas. Distinto al de la SRL, donde los socios son socios. Tienen el nombre de socios, conforman el capital, aportados, y no se dividen acciones como en la sociedad anónima. ¿Qué más me pueden decir? Me dijeron del directorio. ¿Qué hace el directorio de la sociedad anónima? ¿Qué función cumple el directorio de una sociedad anónima? ¿Se encargan de la toma de decisiones? Bien, toman decisiones. Y el directorio de la sociedad anónima, ¿qué relación tiene con el ente? Esto es algo que vamos a ver también. Cuando vemos el concepto de ente, hay que diferenciar bien el ente de sus propietarios. Por ejemplo, el director de una sociedad anónima es un trabajador dentro de ese ente. El accionista de la sociedad anónima, o los accionistas de una sociedad anónima, vendrían a ser los propietarios de ese ente. Es decir, los socios, los accionistas. Es distinto al ente. Es decir, una cosa es el ente y otra cosa son sus propietarios. Los propietarios serían un ente aparte, que tienen influencia sobre un ente porque son los accionistas. Pero ahí más, cuando vayamos avanzando en los trabajos prácticos, está bueno que diferencien al ente de sus propietarios, al ente de sus proveedores, al ente de sus clientes. Nosotros siempre nos vamos a parar del lado de la contabilidad del ente. Es muy distinta a la contabilidad del proveedor, es distinta a la contabilidad del cliente y es distinta a la contabilidad del propietario. El propietario no es el ente. El ente es el ente con todas las definiciones que dimos hoy. El propietario es el accionista o el socio que invirtió dinero o especies para la conformación de esa sociedad, para la conformación de ese ente. Pero tienen que dividir bien lo que es el ente de lo que son sus propietarios. Bien, ahora vamos al caso C. Complejo Playa Grande de Juan Pérez, que se dedica a alquilar dúplex en Necochea. Bien. Según su carácter jurídico, ¿qué tipo de ente sería? Privado. Privado, muy bien. Según su actividad, Comerciales. ¿por qué ¿No comercial? sería de servicio? Claro, es un ente de servicio, se dedica a alquilar dúplex. Presta el servicio de alojamiento, como en el caso A del Hotel La Comarca, la diferencia es que
Uno presta alojamiento en un hotel y otro va a prestar alojamiento en un dúplex. Más. ¿Es un ente individual? ¿Es un ente colectivo? Individual. Es un ente individual, es una empresa unipersonal, es de Juan Pérez. ¿Y qué características tiene este tipo de empresas? Responde uno solo para todas las cosas, para todas las responsabilidades legales e impositivas. Muy bien, muy bien. Y son este tipo de empresas, ¿tienen o no tienen fines de lucro? Sí. Sí, tiene. Sí, suelen tener. Sí, Bien. ¿Y es una persona física o es una persona jurídica? En este caso, si no me equivoco, es física, ya que responde Juan Pérez, la persona Juan Pérez, y no está constituido como sociedad. Claro, muy bien. Tiene un nombre fantasía, que es Playa Grande, pero es de Juan Pérez. Distinto el caso de Buquebús, de Hotel La Comarca, donde es una persona jurídica porque ya está compuesto como tal. Bien. El caso de la fábrica de alfajores Rincón de los Andes, sociedad colectiva. ¿Es una empresa pública? ¿Es un ente público? ¿Es un ente privado? Privado y con fines de lucro. ¿Es privado? ¿Tiene fines de lucro? ¿Qué tipo de actividad realiza? Comercial. Comercial y también industrial, porque fabrica alfajores. Entiendo que los fabrica y los vende. Entonces, del lado de la fabricación de los alfajores, sería una empresa, un ente industrial, y del lado de la venta y de la comercialización de los alfajores sería un ente comercial. Cumple esas dos características. ¿Es un ente individual o es un ente colectivo? Es una sociedad colectiva. Bien, es un ente colectivo. ¿Y qué quiere decir que sea una sociedad colectiva? ¿Qué diferencia hay entre una sociedad colectiva, una SRL, una sociedad anónima? Que es de responsabilidad ilimitada, ¿puede ser? Claro, su responsabilidad es ilimitada. Ilimitada. Sus socios, los socios que forman parte de la sociedad colectiva, no responden únicamente con el capital aportado, sino que responden también con su patrimonio personal. Esa es una de las diferencias entre SRL, SA y SC. Lee, el Banco Credicop, ¿qué sería? ¿Es un ente público? ¿Es un ente privado? Privado. privado. Ya. Bien. ¿Y qué tipo de sociedad es? Con fines de lucro. Sí, en realidad es una cooperativa. Las cooperativas tienen su legislación particular y la idea es que las cooperativas no son en principio con fines de lucro, sino que todo la ganancia obtenida va a una acción concreta para esa cooperativa, pero no estaría dentro de los entes con fines de lucro, sino es un ente sin fin de lucro. ¿Qué más? ¿Es una persona física? ¿Es una persona jurídica? ¿Es un ente colectivo? ¿Es un ente individual? Profesor pregunta, ¿por qué el Banco Credicop es sin fines de lucros si ellos por todo lo que hacen, terminan lucrando? Bien, pero ¿cuál es la característica de tener fin de lucro? Sacar ganancia Bien, ¿para quién? para la sociedad, sería para la cooperativa en este caso. Bien. Estoy equivocando. ¿Alguien más sabe qué sería fin de lucro? ¿Qué significa Claro que fin con de la lucro? actividad que lleva a cabo ganan dinero los dueños. En este caso ganarían por ser empleados, no sé cómo explicarlo de eso. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué vieron ayer en teoría con respecto a las cooperativas? ¿Vieron algo?
Franco. No, Fermín, de cooperativa no profundizamos. Bueno, entonces lo dejamos ahí y después vamos a ver si profundizamos en eso. Porque si no, bueno. Sí, no hubo un ejemplo concreto, entonces no se profundizó. Bien, listo. Continuamos entonces. Con respecto a los puntos A, B, C y D, ¿alguna duda? Sí, profe, ¿qué tal? Buen día. Yo quería saber qué significaban las siglas SC. Sociedad colectiva. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Cómo se ¿Alguna duda? clasificaría la actividad que hace el banco? ¿Cómo? ¿Cómo se clasificaría la actividad que realiza el banco? El banco realiza una actividad financiera, porque es un banco, para ser más específicos, son servicios financieros lo que presta un banco, pero tiene la particularidad de que es un banco. Hoy vimos que estaba, por ejemplo, el Banco Nación, que era un ente público, el Banco Santander, que era un ente privado. En este caso, es el Banco Credicop, que es un banco privado, colectivo, porque hay un grupo de asociados que generaron el banco, pero tiene la particularidad de ser una cooperativa. La cooperativa es un tipo de organización particular donde su objetivo es el bien común, por decirlo de alguna manera. Entonces, varias personas se juntan en modo de cooperativa para garantizar algún servicio que no se esté dando o que se esté dando de manera ineficiente. Por ahí muchos, si hay algunos de ustedes que son del interior, puede ser que en su ciudad la luz, el gas y esos servicios estén expresados en forma de cooperativa, una cooperativa eléctrica, una cooperativa de servicio. ¿Y eso cómo surgieron? Bueno, en su momento la luz y el gas no llegaban a ciudades del interior, y un grupo de personas se juntaban con un capital y hacían una inversión necesaria para que la luz y el gas llegue de las grandes ciudades a el interior de la provincia o al interior del país. Entonces el objetivo era darle los servicios de luz y de gas, por ejemplo, a ciudades donde las empresas de luz y gas no llegaban. Entonces, entre varias personas formaban una cooperativa, ponían dinero, invertían en el equipamiento necesario para hacer llegar ese servicio a una localidad determinada, y por ese servicio cobraban un precio. El objetivo, el fin, no era el lucro. El fin era que el servicio de luz y gas llegue a una ciudad determinada. Obviamente, por ese servicio, la cooperativa cobra una tarifa. Esa tarifa, ese dinero lo tiene la cooperativa. Pero el fin no es el lucro, sino el fin es que te llegue el servicio. O una cosa distinta es que los empleados de la cooperativa ganen dinero, tienen un sueldo porque trabajan en la cooperativa y ganan como cualquier otro trabajador. Pero la finalidad específica de la cooperativa no es el lucro, como puede ser de una SRL, una sociedad anónima, una sociedad colectiva o una sociedad unipersonal, sino que ese servicio en particular llegue a un lugar que no estaba llegando. O si estaba llegando, que llegue de alguna manera en particular. ¿Se entiende la diferencia? Por ahí la idea no era meternos tanto en este tema en particular, y más si no lo vieron en la teoría, pero como se dio el caso del Banco Credicop, la idea es que sepan que existen también, no son todas sociedades anónimas SRL, sino que también existe el mundo de las cooperativas, como un tipo de organización distinto, con sus normativas, con sus reglamentos, con sus estatutos, con sus... y en la cooperativa la figura de socios no existe, se llaman asociados, una cuestión de nombre, pero vendría a ser lo que es un socio en una SRL, en la cooperativa se llama asociado.
Después, bueno, tiene particularidades, cuando la cooperativa deja de cumplir la función por la cual fue creada, se tiene que liquidar y demás, y tiene todo un procedimiento específico que, bueno, que no viene al caso de la materia, hasta incluso hay una carrera en la facultad, la Tecnicatura en Cooperativismo, donde ven todas estas cuestiones, incluso la explican mejor que lo que le acabo de explicar, pero bueno, en grandes rasgos esas son las características, pero lo importante es que ustedes entiendan y sepan que un tipo de ente puede ser una cooperativa. Bien, ¿alguna duda al respecto? Franco, ¿querés decir algo? ¿Agregar algo? No, Fermín, todo perfecto. Ya. Bien, pasamos al caso 2, que habla sobre usuarios de la información contable. Con respecto al caso 1, hacer un resumen, y volviendo un poco a lo que hablamos desde que arrancó la clase hasta ahora, lo importante es que ustedes entiendan el concepto de ente y sepan que existen varios criterios que hacen clasificar al ente de distintas maneras. Entonces, existe un ente y existen distintos tipos de entes, y entre esos entes hay diferencias. Lo importante es que ustedes puedan identificar esas diferencias, identificar los distintos tipos de entes y los parámetros que se utilizan para clasificar al ente de una manera o de otra. Ese es el objetivo, y que ustedes sepan que el ente es el sujeto de la contabilidad. ¿Por qué es esto? Porque de ahora en más toda la materia, y por ahí haciendo hincapié en la parte práctica, siempre vamos a ver la contabilidad desde el punto de vista del ente. Por eso también yo decía de que puedan diferenciar lo que es el ente de lo que son sus propietarios. Son dos cosas distintas, hasta incluso el ente es un ente y los propietarios otro ente. Por ejemplo, Franco y yo ponemos un kiosco y el ente es el kiosco. Y con Franco somos los propietarios de ese ente. Formamos parte del ente, pero, por ejemplo, si Franco quiere que el kiosco le dé las ganancias que necesita, el ente va a tener una deuda para con Franco, va a tener una obligación para con Franco. ¿Una obligación de qué? De darles las ganancias que Franco se merece por el capital que aportó para que ese kiosco funcione y se cree. Entonces, ahí el ente va a tener una obligación con un propietario, que es Franco, que quiere cobrar las ganancias que tuvo el kiosco. Obviamente, no es la terminología que vamos a terminar usando, va a ser una terminología más específica, pero hablando un poco en un lenguaje que lo podamos entender, visto que en principio nunca tuvieron contabilidad ustedes, lo explico de esta manera para que por ahí entiendan la diferencia entre entes y propietarios. Es decir, el ente puede tener derechos y obligaciones, y esas obligaciones pueden ser para con un tercero, un proveedor, un banco, FIP, ARBA, y puede tener obligaciones para con los propietarios. En este caso, el ejemplo del kiosco, somos Franco y yo, somos los propietarios, que tienen obligaciones para con los propietarios. Entonces, y de las obligaciones que tiene para con los propietarios y las obligaciones que tiene para con los terceros, va a ser igual a la cantidad de recursos que tenga el ente. Pero bueno, más adelante vamos a ver bien el tema de la igualdad contable. Ahora la idea es que entendamos el concepto de ente, que es el sujeto de la contabilidad, que hay distintos tipos de ente, hay distintos parámetros para clasificar el ente, hay diferencias entre ellos, hay características diferentes entre ellos, y el ente no es lo mismo que los propietarios del ente, son dos cosas diferentes. Entendido esto, damos por cerrado en principio el tema, y continuamos con el caso 2, que habla sobre los usuarios de la información contable. Bien.
Franco, si ves que ponen algo en el chat, porque veo que me está titilando, pero... y preguntan Sí, algo, no. frename. Yo te aviso cuando hay preguntas. Dale, genial. Nos dice, a continuación, usuario de la información contable. A continuación, listaremos algunos potenciales interesados en la información contable de YPF. Como la empresa YPF, que es una sociedad anónima. Bueno, dice que se eligió esta empresa porque es una empresa particular, porque cotiza sus acciones en bolsa. Al ser una YPF, su capital está dividido en acciones. Eso es lo que me dijeron ustedes hace un rato. Y es conocida por todos ustedes, una empresa conocida por todos los que estamos acá. ¿Qué nos pide? Nos pide, confeccione un informe contable completo que usted considera sería de utilidad para cada uno de los usuarios indicados. No importa la prolijidad del informe, etc. Bueno, no importa. Por ahí es un poco ambicioso lo que se pide acá, y la idea es reestructurarlo de otra manera, visto que es la primera vez que ven contabilidad y les hago una pregunta. ¿Saben lo que es un informe contable? ¿Alguien sabe qué es un informe contable? Bien, entonces... Todos no en el chat. Tengo razón de que por ahí no, lo vamos a tener que hacer de otra manera. ¿Qué vieron de los usuarios de la información contable? ¿Qué tipo de usuarios existen de la información contable? Internos y externos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál sería un usuario interno, por ejemplo? Los que están dentro de la organización. Bien. ¿Quién? Los El empleados, director, por ejemplo. propietarios, Bien. Accionistas, socios. ¿Los propietarios, los accionistas, sería un usuario interno o externo? Externo. Externo, muy bien. Es distinto, por ejemplo, una sociedad anónima, el director de la sociedad anónima, el director de esa sociedad es un trabajador de esa sociedad, entonces sería un usuario interno. El accionista, que es el que invirtió el dinero para que esa sociedad sea constituida y para que esa sociedad funcione, es un usuario externo de la información. Son propietarios, no son el ente, son propietarios del ente, no forman parte de ese ente. Lo que va a formar parte de ese ente es el capital que ellos aportaron. Pero el accionista, la persona accionista, es un usuario externo de la información contable. ¿Y para qué puede necesitar información contable, por ejemplo, un tercero? Alguien externo al ente. ¿Para qué puede solicitar la información contable de mi ente? Para saber si invertir en una empresa o no, o en un ente específico o no. Claro, por ejemplo, puede ser un inversor, dice, bueno, necesito información para ver si esta empresa es rentable o no, si distribuye utilidades o no, y bueno, necesito información para ver si invierto o no en esta empresa. Bien, eso es uno de los motivos por el cual puede solicitar información contable un usuario externo. ¿Cuál sería otro motivo? Un banco, por ejemplo, si una empresa quiere pedir un préstamo, el banco le va a pedir el informe para ver si puede pagarlo a futuro. Muy bien lo que dice Fede. Cuando la empresa necesita financiarse, necesita dinero, va a ir a un banco, le va a pedir prestado dinero a un banco. Bueno, el banco no te va a prestar dinero así, porque es un banco y el ente fue y le prestó dinero. No, el banco primero se tiene que asegurar si ese ente puede pagar el dinero que pide prestado, si lo puede devolver. ¿Y qué se va a fijar? Y bueno, se va a fijar, va a necesitar información con respecto a cuánto gana ese ente anualmente, cuáles son sus costos, y distintos tipos de información que al banco le van a dar el indicio de si ese ente va a poder pagar ese préstamo o no lo va a poder pagar. Y ahí el banco toma la decisión si prestarle o no prestarle. ¿Por qué otro motivo un usuario externo del ente
puede necesitar información contable de mi ente? Para comparar la competencia. Bueno, la competencia puede ser un motivo por el cual solicite información, pero bueno, será la competencia acudirá a información pública del ente. La competencia no puede venir a Shell, no puede venir a YPF a decirle, che, me das tu información contable o me haces un informe contable porque yo soy tu competidor. Se fijará en los balances, en los estados contables que estén, que se hayan hecho públicos y comparará información desde ese lado. Pero, ¿qué otro usuario externo de la información contable le puede pedir un informe determinado para algo? Por ejemplo, ¿cómo? El Estado. El Estado le puede pedir, muy bien, el Estado le puede pedir información. Un proveedor también. ¿En qué caso un proveedor me puede pedir algún informe contable? Por ejemplo, si yo compro, no sé, lo que vimos hoy, la fábrica de alfajores, esa, Rincón de los Andes. Bueno, para fabricar los alfajores va a tener que comprar tapitas de alfajores, va a tener que comprar dulce de leche y va a tener que comprar chocolate, por decir, y va a tener que comprar el papel para envolverlos. Bueno, yo voy a mi proveedor de dulce de leche y le digo, ¿no me vendés 100 kilos de dulce de leche y te los pago dentro de 2 meses? Bueno, ahí el proveedor lo que va a hacer un análisis similar al que hizo en su momento el banco para ver si me prestaba o no me prestaba plata. ¿Para qué va a hacer ese análisis o para qué va a necesitar esa información? Para ver si me vende a plazo o no me vende a plazo. Por ahí me dice, no, mirá, vos no le pagás a nadie, tus cuentas están muy mal, si querés el dulce de leche, pagámelo ahora, si no, anda a buscarlo a otro lado. O si no, por ahí con mi información me puede decir, mirá, bueno, sé que me vas a pagar, sos un ente prolijo, generás los fondos suficientes para tener el dinero para poder pagarme cuando vos me decís, entonces si llevaste el dulce de leche, págamelo dentro de 60 o 90 días. Bueno, ahí un usuario externo solicitó información a nuestro ente para ver si nos vendía o no nos vendía a plazo. Bien, ¿qué más? Un usuario interno. Un usuario interno, por ejemplo. Fer, acá en el chat no les quedó claro el tema de los usuarios internos, porque justamente ayer en una de las filminas los propietarios figuraban como usuarios internos y no externos. Entonces ahora se generó esa duda. Bien. Bueno, si Paula lo dio así, lo dejamos así. Está bien, no me hagan caso a mí, de caso a Paula ahí. Ahí lo explicó de esa manera para poder, para que entiendan bien alguna definición en particular. Pero bueno, no se hagan problema, por eso digamos que los propietarios son usuarios internos de la información. Dentro de los usuarios internos, ahora bien, como dijimos recién, los propietarios. ¿Qué tipo de información contable van a precisar y para qué? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Un usuario interno de la información contable. ¿Qué tipo de informe contable puede pedir y para qué? Depende de la responsabilidad del propietario. ¿Cómo? Dependiendo de la responsabilidad del propietario, ¿puede ser? Claro, pero ¿qué tipo de informe puede pedir? Denme un ejemplo de algún usuario interno de la información contable y qué tipo de informe puede pedir y para qué lo debe pedir. El gerente Para ver los rendimientos. ¿Cómo? Para ver los rendimientos. Puede ser que el director de una empresa pida un informe para ver qué rendimientos tiene. Profe, Sí.
Puede ser también informe de ventas. Puede ser un informe de ventas, si yo quiero ver cómo va evolucionando mi nivel de ventas, si va creciendo, si va disminuyendo, si incluso estamos cumpliendo los objetivos de las ventas que planificamos para determinada temporada. Sí, puede ser un informe de ventas. Puede ser que un director pide información para ver si, incluso si continuar con la actividad o cerrar la empresa, puede ser, o para ver, por ejemplo, si ampliar el negocio. Hay distintos tipos de información para distintos tipos de usuarios y para distintos tipos de tomas de decisiones. Por ejemplo, los directores de YPF, que dijimos que era una sociedad anónima, ¿qué tipo de informes van a pedir? ¿Qué tipo de informes se les ocurre a ustedes que puede pedir un director de YPF? ¿Algún informe anual sobre la rentabilidad de la empresa? ¿Informe de proveedores? ¿Información de los accionistas? Muy bien. ¿Algo más? ¿Y para qué puede pedir informes el director de YPF? Para ver de qué manera se están administrando los recursos de la empresa. Bien, puede Claro, ser. si puede aumentar o disminuir la nafta, por ejemplo. Para tomar decisiones. ¿Cómo, Juan? Para tomar decisiones. Obviamente que la información, los informes contables se piden con el objetivo de tomar una decisión. La contabilidad se lleva a cabo también, allá de las cuestiones formales que implica la contabilidad, también es un sistema de información para que los usuarios de la información contable tomen decisiones al respecto sobre algún tema específico, sobre algún tema particular. ¿Qué más? ¿Qué ¿Puede otro? pedir un informe patrimonial? Bien. Ayer en la teoría, ¿qué tipo de informes vieron? Patrimonial, económico y financiero. Bien, ¿y qué sería un informe patrimonial? ¿Qué sería un informe económico? ¿Y qué sería un informe financiero? Patrimonial, que hace referencia a la variación y la magnitud del patrimonio. Muy bien, Económico, da los resultados positivos y negativos. Y Bien. financiero, los ingresos y los egresos de fondos. muy bien, O la liquidez y la obligación de pago. muy bien. Muy bien, Ana Paula. ¿Alguien no entendió lo que dijo Ana Paula? Bien, continuemos. ¿El chat, Franco, bien? Sí, todo bien. Ahí una de las chicas contestó el tema de la duda de los usuarios internos y externos. Bien, ¿qué dijeron? No, que el propietario es un usuario interno si es director o administrador. En el caso de ser un accionista, únicamente ahí se considera usuario externo. Claro, eso es a lo que nos estábamos refiriendo, pero pensé que habían visto todo como interno. Claro, sí, por eso surgió la duda. Bien. Por ejemplo, ahora que vamos a ver, en este caso, el accionista de una YPF, ¿qué sería para ustedes? Y según lo que dijimos recién con Franco, ¿un usuario interno o un usuario externo? Externo. Externo. Bien, Externo. bien. ¿Y qué tipo de información o de informes contables puede pedir el accionista? ¿El informe de ventas? Ganancias. Sí, en realidad, ¿qué tipo de decisión le conviene tomar al accionista? ¿Qué tipo de decisión va a tomar el accionista? El accionista, en definitiva, va a tomar la decisión de seguir
o no invirtiendo en esa empresa. Es decir, hoy yo tengo acciones de YPF y puedo decir, bueno, para mí YPF no tiene el rendimiento que estoy esperando, me voy para otra empresa, vendo esas acciones, otro las comprará, y yo con ese dinero compro acciones de otra empresa, compro acciones de Action, por ejemplo, porque vi la información contable y me dio más seguridad la empresa Action que la empresa YPF. O me voy de las petroleras, me voy de YPF porque las petroleras, la verdad, se están yendo a pique, me voy a la energía, la ecoenergía, y me voy a invertir a los que fabrican autos eléctricos, por ejemplo. Porque es la tecnología del futuro y porque sé que va a tener mejor rendimiento, porque incluso estoy convencido personalmente que se tiene que usar esa energía que no contamina y no otra. Entonces me voy a esa empresa. Es decir, el accionista lo que hace es tiene un capital que lo va invirtiendo en las empresas que cree que les van a dar el rendimiento que espera y la rentabilidad que espera. Es decir, el accionista va a cobrar por su... en realidad, el accionista puede ser el accionista que invierte en una empresa y por esas acciones la empresa año a año pagan dividendos, es decir, pagan parte de las ganancias que obtuvo la empresa, se lo pagan a sus accionistas. Y después hay otro tipo de accionistas que son más especuladores. ¿Qué hace? Invierten en una empresa, por ejemplo, invierto hoy en YPF, que la acción de YPF sale 100 pesos, por ejemplo, entonces compro hoy acciones de YPF a 100 pesos, compro, no sé, 10 acciones de YPF a 100 pesos, y a los 2 meses esa acción, en vez de valer 10, vale 12. Entonces las vendo a 12 y gané 2 pesos por acción. Y con eso voy y compro otra acción, o voy, vendo y compro, para obtener una rentabilidad por la diferencia de cotización que tengan esas acciones. Es decir, tenés el accionista más especulador que su intención es obtener un beneficio a través de la diferencia de cotización que tienen entre las acciones, comprar a un precio y vender a otro más alto, o el accionista que realmente tiene muchas acciones en una empresa determinada y que su objetivo es cobrar dividendos, es decir, formar parte de la distribución de las ganancias todos los años. ¿Bien? Entonces, depende qué tipo de accionista sea, va a ser el tipo de información contable que requiera. Un accionista especulador que quiere quiere ganar por la diferencia de cotización, seguramente va a necesitar información referente a cuál es el valor de las acciones en ese momento, el valor de cotización, y si hay o algún informe que le dé la seguridad de si la seguridad no te la va a dar nada, pero por lo menos la mayor cantidad de certeza de que el precio de esa acción va a subir o el precio de esa acción va a bajar. En cambio, otro accionista con mayor participación, que tenga injerencia y que tenga voz y voto en la asamblea de accionistas y demás, va a tener necesidad de pedir otro tipo de informes, más que nada con la gestión que está llevando esa empresa, las utilidades que tuvo esa empresa, es decir, la ganancia que obtuvo, información referente por ahí a otros accionistas, referentes a el tipo de políticas adoptadas, etcétera, que van a hacer a que su decisión sea tomada de la mejor manera posible. Por eso va a haber tantos tipos de informes contables como tipos de usuarios que existan. Hasta incluso con Franco podemos ser accionistas de YPF, y los dos interesarnos cosas distintas, o los dos analizar información contable con criterios diferentes. Entonces, para mí va a ser más importante por ahí pedir los balances, y por ahí para Franco va a ser importante pedir otro tipo de información, por ahí más detallada, sobre las ventas, sobre los costos.
porque seguramente nos interesen cosas distintas y tengamos intenciones distintas como accionistas. Eso es importante, saber que no hay un único informe contable, tampoco hay un único usuario de la información contable, y que esos informes contables pueden ir mutando en base al usuario. Por ejemplo, acá tenemos un usuario que es la AFIP, es un usuario externo de la información contable, que es un órgano de control del Estado, que nos va a pedir un informe que ya está parametrizado, que son los estados contables, por ejemplo, que va a ser el estado de evolución de patrimonio neto, el estado de resultados, el estado de situación patrimonial, el estado de evolución patrimonial, lo dije 2 veces creo, el estado de flujo efectivo, el estado de evolución de patrimonio neto. Nos van a pedir esos estados contables, porque ya por ley existe ese informe que incluso está regulado por distintas normas que tenemos los contadores, ya sean normas profesionales o normas legales, que nos van dando la pauta y los procedimientos para confeccionar ese informe específico. Pero, y por lo general los usuarios externos tienen ese tipo de información. Cuando hay una información un poco más preparada, que no sigue una normativa y demás, esa información por lo general va destinada a los usuarios internos de la información. Pero puede ser, por ejemplo, que tengo un proveedor y necesito sí o sí que ese proveedor me financie determinada cantidad de productos porque no tengo dinero para pagarlo, y seguramente no, el proveedor no me alcance, o al proveedor no le alcance para tomar una decisión si financiarme o no esos productos con el simple balance. Entonces, independientemente que sea un usuario externo, voy a ver la manera, siempre y cuando la asamblea esté de acuerdo y demás, de elaborar un informe acorde a las necesidades o acorde a la información que necesita saber el proveedor para que me pueda financiar el producto que yo estoy necesitando. Y por ahí dice, no, bueno, si este proveedor no te lo financia, nosotros nos vamos, el ente puede decir, bueno, no vamos a dar información de nuestra empresa y bueno, si no nos financia no le compraremos o compraremos a otro. Bueno, ahí la empresa, el ente va a decidir qué hacer. Pero lo que le digo, que no nos quedemos con que tal usuario necesita tal información o necesita tal informe. Y hay cuestiones estandarizadas, la FIP necesita balance, por ejemplo, pero por ahí el proveedor, el accionista, el director va a necesitar un informe acorde a lo que esté necesitando en ese momento. Lo que esté necesitando en ese momento. ¿Y qué esté necesitando? Y por ahí necesita información para saber si le presta dinero, o información para ver si le vende a crédito, o información para ver si ese ente está vendiendo lo que había proyectado, para ver si la temporada está teniendo el rendimiento que yo esperaba, para ver si nos conviene ampliar el negocio y no dedicarnos únicamente a fabricar y vender alfajores, sino también poner un espacio para que la gente venga, toma el café, coma alfajores, una torta y tenga una vista al mar, por ejemplo. O para ver si me conviene seguir fabricando y vendiendo alfajores o cerrar la empresa. Bueno, depende qué decisión quiera tomar, es la información que yo voy a necesitar y es el informe que el ente va a realizar. Obviamente, el ente tiene la posibilidad, más que nada en algunos tipos de usuarios, de decidir si brinda esa información o si no brinda esa información. Obviamente, hay empresas y entes que sus estados contables son públicos, los pueden encontrar en internet. Es más, en la materia vamos a ver distintos estados contables para que ustedes puedan tangibilizar y ver todo lo que estamos viendo. Pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante en algunas cuestiones específicas. Con respecto a esto, ¿alguna duda? No, profe. No.
¿Se entendió? ¿O los mareé? Sí, se entendió, se entendió. ¿Alguien no entendió? Si no entienden, es el momento para preguntar. Acá en las clases es el momento para que ustedes se saquen todas las dudas, para que se equivoquen, para que pregunten, para que hablen sin ningún tipo de temor. En los parciales, lamentablemente, ni Franco, ni yo, ni nadie los podemos ayudar. Este es el momento que tenemos para ayudarlos. Y si no entendieron, no me molesta que me digan no entendí, profe, explique bien, o hable mejor, o use otras palabras. No me molesta. A mí creo que, profe, no me quedó claro cuando empezaste a hablar de, creo que 2 tipos de accionistas, uno que era especulador y el otro no me acuerdo. No, sí, no es que di ahí una definición, sino que de entender que no todos los accionistas tienen los mismos objetivos para con el ente. Hay accionistas que tienen gran participación en el ente y tienen un capital tal que, o determinada cantidad de acciones que los deja formar parte de la asamblea, tener voz, tener voto, y formar parte de esa asamblea. Y después hay otros accionistas menores que son accionistas con un ánimo de especulación, donde invierten en la bolsa, por ejemplo, compran determinadas acciones de determinada empresa a un precio, y cuando ese valor sube, las venden para obtener una ganancia por esa diferencia de cotización. No es que di una definición y que tienen un nombre y demás, sino que lo que quise por ahí expresar es que no todos los accionistas tienen la misma, los mismos intereses en un ente. Y al no tener los mismos intereses, seguramente requieran distintos tipos de informes contables. Bien, genial, gracias. Fer, acá en el chat Camila puso que se mareó. No sé en qué parte. Bueno, sentate si estás mareada. ¿Qué querés que expliquemos de vuelta, Camila? Y otra Camila, no le quedó claro la diferencia entre las sociedades. Martina, si podés explicar qué hay que hacer en el caso 2. Bien. Otra vez. Vamos por lo más fácil. ¿Qué hay que hacer en el caso 2? Nada, en realidad. La idea era que lo charlemos. Les dije cuando arrancamos el caso 2 de que iba a cambiar la manera de hacerlo. Porque ¿cuáles eran las intenciones de este caso? Que ustedes confeccionen informes contables completos, lo que pediría un director, lo que pediría el accionista, lo que pediría el proveedor, lo que pide la FIP. Y cuando arrancamos a hacer el práctico, ustedes me habían dicho que no sabían lo que era un informe contable o que nunca habían hecho un informe contable y demás. Con lo cual, está muy bien que así sea, porque la carrera de turismo es la primera vez que ven contabilidad. No creo que en una clase puedan confeccionar un informe contable completo. Con lo cual, lo que tratamos de hacer en este práctico era ver que había distintos usuarios de la información contable y que cada usuario de la información contable iba a pedir un informe contable diferente en base a la necesidad que tenía, en base a la decisión que necesitaba tomar. ¿Cómo hacer? No tienen que hacer nada. Si se animan, después en su casa, pueden hacer lo que pide, confeccionar un informe contable completo. Yo no se los voy a pedir. La idea es que ustedes conozcan que hay distintos usuarios de la información contable, existen los informes contables, y que cada usuario va a requerir un informe contable diferente en base a las necesidades que tenga. Profe, ¿podés poner un ejemplo de cada uno? ¿Qué tipo de informe podría llegar a pedir? Sí. Por ejemplo, un director, habíamos dicho hoy, un director de YPF. Entonces, el director de la YPF puede solicitar información para ver si sigue con el negocio. Vamos a una decisión drástica que pueda tomar el director. Si continuar con el negocio o no continuar con el negocio.
Entonces va a pedir seguramente algún informe interno que le diga cuáles son los ingresos de fondo que tiene los ingresos de dinero que tiene la empresa, cuáles son los egresos de dinero que tiene la empresa. Entonces puede pedir, por ejemplo, un informe de venta, un informe de costos, un flujo de fondos, puede ser hasta incluso proyectado, para ver cuánto dinero el ente pretende o piensa que le va a ingresar a lo largo de 4 o 5 años con una inversión específica. Los accionistas pueden pedir los balances, por ejemplo. Los accionistas pueden pedir los balances, es decir, los estados contables, balances como los nombramos por ahí en la calle y demás, pero bueno, técnicamente está correcto decir estados contables, eso pueden pedir los accionistas. También pueden pedir información que no tenga que ver con la contabilidad. El accionista puede pedir, por ejemplo, información sobre los distintos contratos o convenios que tenga el ente, por ejemplo. Esto pueden pedir los accionistas, también lo puede pedir un director, obviamente. Un proveedor, ¿qué puede pedir un proveedor? Hoy habíamos dicho que para qué un usuario de la información contable puede ser el proveedor, ¿para qué? Para ver si me vende a plazo o no me vende a plazo. Entonces, ¿qué creen ustedes necesita analizar un proveedor para ver si me vende a plazo o no me vende a plazo? Necesita analizar si el ente tiene o no capacidad de pago en un futuro. Entonces, para analizar si tiene capacidad de pago en un futuro o no, ¿qué le pedirían ustedes a un ente para ver si tiene capacidad de pago en un futuro o no tiene capacidad de pago en un futuro? Por ejemplo, ustedes, viene un amigo o una amiga y les dicen, ¿no me prestás 5.000 pesos y te lo devuelvo el mes que viene? ¿Y ustedes qué hacen? Primero se fijan si, está bien, más allá de la relación de amistad que pueden llegar a tener con esa persona, si tiene la capacidad de devolvérselo. Entonces, si tiene la capacidad de devolvérselo, ¿cómo saben si tiene la capacidad? Bueno, ustedes sabrán si esa misma persona antes le pidió a otros amigos plata y nunca se lo devolvió, ya directamente le van a decir que no. En cambio, si esas personas siempre que le pidió plata se lo devolvió, seguramente ustedes les digan que sí, que es una persona que siempre cumple. Si esa persona se acaba de quedar sin trabajo, dejemos de lado la cuestión de amistad y las cuestiones sentimentales, si esa persona se quedó sin trabajo, lo más probable es que no tenga el dinero para poder pagarle lo que ustedes les presten. Entonces ahí tienen un riesgo. Pero si esa persona consiguió justo trabajo esa semana, es más probable que ustedes le puedan prestar porque suponen de que tiene un trabajo, de que le va a ingresar dinero y que cuando cobre me va a devolver el dinero. Bueno, eso que pasa, que puede pasar entre dos personas, dos amigos, dos conocidos, pasa en el mundo de los negocios. Pasa por ahí cuando una empresa le pide a otra que le venda crédito, es decir, que le dé el producto y lo deje pagar, le permita pagarlo dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Entonces se va a fijar en todas esas cosas. Si tiene capacidad de pago, es decir, el proveedor va a necesitar saber qué ingresos tiene el ente, por ejemplo. Va a necesitar saber, por ejemplo, la situación crediticia del ente. El ente, si es un ente que paga, si es un ente que está a todos los que les debe, están en una instancia judicial y demás. Si a mí me viene un ente y me dice, che, no me vendés a crédito, y yo me fijo tu situación crediticia y estás en juicio con un montón de proveedores, y te voy a decir, no te voy a vender a crédito porque seguramente a mí tampoco me pagues. Pero si tenés un buen cumplimiento, sí te voy a prestar o te voy a vender a crédito. Y la FIP
también solicita por lo general no, lo que va a necesitar son los estados contables, y también va a solicitar declaraciones juradas tendientes a lo impositivo. Declaración jurada de IVA, por ejemplo, declaración jurada de ganancias, como para dar algunos ejemplos. Y los estados contables también propiamente dichos, de solicitar la AFIP. Habían hecho una pregunta que era con respecto al práctico anterior, ¿no? La diferencia entre SA, SRL. Sí. Antes de avanzar, si va a haber un recreo, así descansamos un rato y seguimos, o si vamos de modo largo. Mirá, la idea es terminar el caso 1 y el caso 2, que ya lo terminamos, y dejar planteado el 3 y el 4 para que ustedes lo hagan en su casa. Y si tienen alguna duda, lo vemos la clase que viene. Perfecto. Por ahí no tiene mucho sentido dar recreo. Y por ahí ya a las 12 terminamos, 12 y cuarto. ¿Cuál era la pregunta que estaba por responder? Me olvidé. Las diferencias entre sociedades. Bien. Esto, volvemos al práctico 1. ¿Quién se anima a decir cuál es la... ¿Alguien sabe? Perdón, vamos a arrancar al revés. ¿Alguien sabe cuáles son las diferencias entre este tipo de sociedades? La SRL, de la SA. Por ejemplo, de la SRL... capacidad de participantes que puede tener una y otra empresa, ¿puede ser? Bien, también. La SRL creo que tiene 50 máximo. Después, por ejemplo, el capital. En una SA no se llama capital. ¿Cómo se llama? ¿Fondo? Acciones. Acciones. Y los socios en una SA se llaman socios. Son los accionistas. Se llaman accionistas. Se llaman accionistas. En cambio, en una SRL son socios. Una similitud que tienen es que la responsabilidad de los socios está limitada al capital que aportaron. Después hay unas cuestiones específicas de las SRL que tienen que ver con materia laboral, que por ahí va un poco más allá, pero en principio la responsabilidad de los socios tiene su limitación con el capital aportado. En cambio, la sociedad colectiva, la responsabilidad de los socios de una sociedad colectiva, a diferencia de la SA y la SRL, es que su responsabilidad es ilimitada. Es decir, no solo responde con su capital que aportó, sino que también responde con su patrimonio personal, por decirlo de alguna manera. No sé quién había hecho la pregunta, si se refería a esa cuestión en particular. Sí, ya dijo que ya entendió. Bien. ¿Quedaba alguna más? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre sociedad colectiva y sociedad comandita? No va a lo que tiene la materia, al objetivo de la materia. Quedémonos con eso, porque si no después vamos a entrar hay distintos tipos de sociedades muy grandes, no, hay un universo variado de sociedades dentro de la Ley General de Sociedades, y cada una tiene su especificidad. Por ahí no va tanto al objetivo de la materia. Si les interesa pueden leer la Ley General de Sociedades, donde está todo, pero ahí no tiene sentido por ahí explayarnos en eso, es algo que no. Perfecto. Están también las SAS, que es una sociedad por acciones simples y demás, que en principio no vamos a ver en la materia.
¿Alguna consulta más había? No, Fer, nada más. Bien. Dice el trabajo 3. El trabajo práctico 3, bueno, habla de resolver en clase y demás. Dice, ustedes tienen que identificar un proyecto o una idea de negocio. Tienen que imaginarse una empresa, un ente que tenga un negocio y demás. Bueno, suponer que lo van a llevar a la realidad. Para ello disponen a formar una sociedad entre sus compañeros. Como hoy con Franco decidimos hacer un kiosco, a ustedes en grupos se les puede ocurrir hacer, no sé, una aerolínea, hacer un hotel, hacer una empresa de excursión o la que quieran. Y me dijeron que con Paula vieron todo lo que es el tema de estatuto y demás, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es redactar algo simple, no más de una carilla, las reglas las cuales deciden constituir este nuevo ente. ¿Cuáles van a ser las reglas? Tanto para su funcionamiento, bueno, la tienen que poner por escrito, con todas estas características. Vamos a leer la tarea. Dice, redactar en grupo, una carilla como máximo, las reglas bajo las cuales deciden constituir este nuevo ente y las reglas de funcionamiento. Ambas deciden plasmarla por escrito para evitar problemas entre ustedes. Es decir, se deja por escrito para que queden las reglas claras de lo que está escrito. No es uno me dijo, el otro me dijo, sino que está escrito. Con los terceros que quieran conocer con quiénes se estarán contratando. Como esta empresa que ustedes van a diseñar tiene que perseguir un fin de lucro, tiene que tener fin de lucro. Y dice, como persigue fin de lucro, ¿cómo se concreta esa expectativa de lucro que ustedes tienen? Es decir, ¿cómo va a estar concretada? ¿Cómo van a llegar a tener ese fin de lucro? Y cada cuánto tiempo van a tener ese fin de lucro. ¿Quién va a ser el que apruebe eso? ¿Qué limitaciones pueden tener en base a qué definimos el importe? Bien, esto lo tienen que hacer en base a la teoría que ustedes tienen cuando hablaron en la teoría sobre estatutos y demás. Lo que vamos a hacer ahora, yo los voy a dividir en grupos según con la herramienta de Zoom. La idea es que en el grupo estén unos minutos, se conozcan entre ustedes y se pasen, no sé, el número de WhatsApp, armen algún grupo de WhatsApp, o pásense los mails, lo que ustedes quieran, para poder hacer estas dos actividades en grupo. La idea es que en la clase que viene podamos conversar sobre estas dos actividades. Después Profe, el no se cuarto. puede elegir, porque algunos ya teníamos los grupos armados. ¿Ya tienen los grupos armados? Algunos sí. ¿Por qué tienen grupos armados? Sí, profe. Y porque como decía que era en grupo, supusimos que lo teníamos que armar. Ah, ¿ya fueron armando a lo largo de la clase? Ayer, tipo, vimos el Desde trabajo ayer. práctico. Ya lo habíamos visto el trabajo práctico. Ah, Claro. bueno, listo, si lo tienen armado, joya. Bueno, yo, profe, no tengo grupo, así que no sé. Bueno. Me pueden Igual armar creo para que la grupo. mayoría no tiene grupo. Yo Solo tampoco tengo. algunos. La mayoría no tiene grupo. Ustedes tienen. Yo por lo menos no. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ustedes tienen alguna manera de contactarse entre ustedes? Tenemos un grupo de WhatsApp, todos juntos. ¿Tienen un grupo WhatsApp donde están todos? ¿Están todos? Yo en el listado. Hoy hay 125. En el listado son 160 más o menos, pero bueno, de la clase de ayer y de hoy, más o menos se mantiene ese número, 125, 130. Si están todos en ese grupo de WhatsApp, utilícenlo para coordinarse y armar los grupos. Traten que los grupos sean de no más de 6 integrantes. Si son 7 no importa.
Traten de que no sean más de 6 integrantes. Y podemos usar esa metodología y en la próxima clase me dicen cuáles son cada uno de los grupos. Esa es una alternativa. La alternativa 2 es, armamos los grupos nosotros ahora y en base a eso trabajan con ese grupo. Esa es la alternativa 2. La alternativa 3 es, ahora durante el fin de semana, armo un foro en el A24 y se van poniendo los grupos que ya existen y aquellos alumnos que todavía no tienen grupos se van sumando a los que tienen lugar. Elijan ustedes cuál de las 3 alternativas les parece más fácil, más cómoda, más eficiente. A mí me da lo mismo cualquiera de las 3. Lo armamos nosotros, profe, y después lo vamos subiendo en el foro. Bien. ¿Están todos de acuerdo? De última, Fer, si hay alguien que se queda sin grupo, porque no tiene acceso al grupo de WhatsApp o por el motivo que sea, que nos avise a nosotros, que nos mande un mail o por el A24 y lo ubicamos en algún grupo que quede de 4 o 5 personas. Perfecto. Perfecto. Bien, hacemos así entonces. Los arman ustedes. En principio no nos entregan nada. La idea es que en la próxima clase, con Franco vamos a ir haciendo consultas con respecto al caso 3 y al caso 4, y la idea es que cada grupo responda por lo menos a alguna de las preguntas que vamos a hacer. Profe, Estoy pensando... ahí al chat subieron el... Ahí el chat el enlace para que los que no están en el grupo se puedan subir. Bien. Súmense, los que no están. Yo paso, no me voy a agregar al grupo. Pero bueno, los que no estén en el grupo, súmense. Y... ¿Vos estás, Franco, ahí? ¿En ese grupo? No, en el grupo de WhatsApp no. Igual ahí Martina pidió nuestros mails, yo ahí pasé el mío, Fer, si podés escribir el tuyo. Sí. Así, por cualquier consulta. Ahí está. De última, cuando manden el mail, pongan en el asunto, ahí se los pongo, pongan esta sigla que es contabilidad aplicada al sector turístico, más que nada para saber qué es esta materia en particular y para darle prioridad a la respuesta. ¿Sí? Pues por ahí me llega el mail de, no sé, de Joaquín Iribe, que lo veo ahí que está con la cámara, y no me acuerdo qué es de esta materia, entonces por ahí tardo en responderle o no lo priorizo. En cambio, si me ponen esa aclaración en el asunto, ya sabemos de qué es de esta materia y le vamos a dar prioridad en la respuesta. Es más, hagamos lo siguiente. Una vez que tengan los grupos armados, mándennos por mail a Franco y a mí la conformación del grupo. Pongan nombre, apellido y legajo de cada integrante. ¿Sí? Y que nosotros después lo vamos a ir incorporando en el listado como queda conformado cada grupo. Y si les parece, después trabajamos así todas las clases. Bien, y el caso 4 dice resolver y exponer en grupo de 4 o 6 integrantes, fecha de exposición de presentación, clase posterior a la práctica, que también lo vamos a ver la clase que viene, pero la idea es que los traigan hecho. Van a tener más o menos 10 minutos por grupo. Identificar una organización de cualquier ámbito, puede ser local, regional, nacional o internacional, que pertenezca al sector turístico o que tenga una fuerte vinculación con el sector turístico.
y analizar los siguientes aspectos: la forma jurídica que tiene, el órgano de administración, el órgano de fiscalización, cuáles son sus principales clientes y cuáles son sus principales proveedores, cuál es el tamaño de la organización y cuáles son los usuarios de la información contable del ente, tanto internos como externos. Por ejemplo, agarran, no sé, como hablamos hoy, pueden agarrar Aerolíneas Argentinas y que ustedes me digan la forma jurídica, es el órgano de administración, es el órgano de fiscalización y todos estos parámetros. Pueden agarrar, por ejemplo, Buquebus, Sociedad Anónima. Bueno, que me digan cuál es la forma jurídica, el órgano de fiscalización, el órgano de administración, los clientes, los proveedores, la cantidad de empleados. Y para todo esto pueden, obviamente, googlear la empresa y buscar toda esa información, ver si tienen algún tipo de balances y demás. ¿Sí? Y la idea es que el práctico 3 lo resolvamos medio oralmente, pero por ahí la idea es que el trabajo práctico 4, no sé si todos los grupos, pero por lo menos 4 o 5 grupos que elijamos al azar con Franco, le damos la opción de que puedan compartir pantalla y nos cuenten qué ente eligieron y, bueno, cuál es la forma jurídica, el órgano de administración, de fiscalización, los proveedores, los empleados y todo lo que nos pide el caso 4. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, entonces hacemos el caso 3 y 4 y por mail te mandamos los nombres de los integrantes de los grupos. Sí. Por mail nos mandan únicamente los mails de los integrantes. Los mails no, los nombre, apellido, legajo de cada integrante. Y bueno, pueden agregar el mail al lado, sí, está bien, por las dudas. Nosotros después lo incorporamos al listado de la comisión. Traten de hacerlo antes de la clase que viene. Cosa de que la clase que viene ya sepamos bien cuáles son cada uno de los grupos. ¿Y las resoluciones las vemos en clase? No te lo pasamos por mail, ¿o sí? No nos manden las resoluciones. Obviamente, si tienen alguna duda, en el momento que nos mandan el mail con los integrantes del grupo, tienen alguna duda específica respecto a algún tema en particular de lo que tienen que hacer, nos preguntan por ahí. ¿Sí? El mail mándenlo a los dos, a Franco y a mí, nos lleguen a los dos. Por las dudas de que algún mail no llegue o tipen mal o pase algo, por lo menos aseguramos que por lo menos a alguno de nosotros dos nos llegaron. Lo que nosotros nos comprometemos es que para la clase que viene, antes de la clase, en algún momento de la semana, es subir el práctico que vamos a ver en esa clase, sería el práctico 2, y alguna explicación con respecto a ese tema en particular, para que ustedes lo tengan visto de antemano. Entonces, en la clase que viene vamos a utilizar la primera parte para conversar con respecto a el caso 3 y el caso 4. Eso nos llevará toda la primera parte de la clase. Después lo que podemos hacer es, Franco, te piden de vuelta el mail. Y después lo que podemos hacer es un recreo corto, y arrancamos con el trabajo práctico que esté programado para esa clase. ¿Sí? Bueno. Si no les quedó ninguna duda, sí. Yo por mi parte, no sé si Franco querés agregar algo. No, por ahí, no sé, Fer, ¿qué opinás? Si quieren, si ya eligen el tema del caso 4, el ente que elijan, si nos ponen el nombre, así después cuando nosotros elegimos los grupos que van a exponer, elegimos 4 o 5 diferentes. Muy bien, está muy bien. Entonces, sí. Para tenerlo. Agreguen a lo que acabamos de decir, lo que dijo Franco,
que cuando nos manden el mail con los integrantes de cada uno, nos pongan qué ente eligieron para hacer el caso 4. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, por nuestra parte, terminamos la clase de hoy. Bueno, queda pendiente eso que acabamos de conversar recién. Bueno, por mi parte, buen fin de semana, y con Franco y Paula se ven el jueves, y conmigo nos volvemos a ver el viernes. Obviamente van a tener noticias nuestras a través de la 24, seguramente en algún momento de la próxima semana. ¿Sí? Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Gracias a ustedes. Buenísimo, Sí, profe. Nos Hasta el vemos. viernes. Fin de- Hasta luego. Nos vemos. Chao, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe.